This is the sound of your ride home with Dad after he caught you vaping. Awkward, isn't it? Most vapes contain seriously addictive levels of nicotine and disappointment. Know the real cost of vapes. Brought to you by the FDA. Su presencia en la taberna era turbadora. Ajado el rostro por el viento y la salitre, las cicatrices en su mirada perdida delataban toda una vida a bordo de los barcos más siniestros. Siempre se sentaba a la misma mesa, agarrado al vaso que contenía su licor favorito. El líquido espirituoso de alta graduación al que se aferran quienes han quedado varados, consumidos por la nostalgia. Hombres incapaces de encontrar en tierra las penurias que el mar reserva a tipos como él. Solitarios y taciturnos, que solo a bordo de un barco encuentran su sitio en el mundo. El lugar perfecto para dar sentido a una existencia carente de paz y sosiego. Hablaba para cualquiera que quisiera escucharle, y parroquianos no le faltaban. Camaradas de oficio, cada uno con su historia a cuestas, sin ganas de recordar, pero siempre dispuestos a que otro hiciese memoria por ellos. En realidad su vida era la de todos. Previsible, en su rutina estaba despedirse una hora antes del cierre, levantando una mano para golpear con ella la barra. Desear al personal allí presente las buenas noches y anunciar un hasta mañana cargado de convencimiento. Pero no volvió. Aquella noche, subido a un pequeño bote, remó hasta doblar la bocana del puerto. La mar rugía, esparciendo salitre en todas direcciones. Las olas montaban sobre el dique. Rota la barra, sin duda escogió el peor momento para salir. A no ser que huyese de la tristeza que todo marino sufre, encallado para siempre. Es mediodía. Nos movemos a la altura del paralelo 45, rodeados del agua cantábrica que cubre el Golfo de Vizcaya. Con mar encontrada y viento del noroeste fresco, la navegación se hace incómoda y nos obliga a estar atentos si queremos seguir manteniendo toda la vela izada. A pesar del estrés al que lo sometemos, el calado del Nagua y su buena orza nos ayudan a mantener el rumbo, imaginando Rotundia. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de A Son de Mar que tendrá como asunto principal la navegación a vela en solitario. Esta semana se daba la salida a una nueva edición de la Mini Transat, la regata en solitario que saliendo de Les Sables-d'Olonne tiene como objetivo cruzar el Atlántico para arribar en la isla de Guadalupe, no sin antes hacer una recalada en la isla de La Palma, que a estas alturas la organización todavía mantiene como punto de llegada de la primera etapa. De navegación en solitario hablaremos con Celso Rodríguez, marino mercante en activo, que conoce bien lo que son este tipo de regatas en las que el equilibrio físico y mental, así como el conocimiento técnico, son fundamentales para cubrir las millas que en cada caso corresponda. Trasgascoña, el Le Figaro, la Mini Transat e incluso la Vendée Globe son algunas de las pruebas más exigentes. Juan Melgar, por su parte, nos muestra la sección de libros, esos libros que encontramos en Librería Robinson. Nos hablará de Un paseo por el mundo, el título escrito por el navegante alicantino Coquà Ripoll, conocido por sus vueltas alrededor del mundo y sus travesías en solitario. El Museo Marítimo de Asturias guarda en su interior magníficas maquetas a escala realizadas por un afamado carpintero de Ribera. Maquetas que merece la pena conocer porque representan un tiempo que no volverá. Piezas que conoceremos, por cierto, con su director, como no podía ser de otra manera, con José Ramón García. Y con Roberto Álvarez Bucetas sabremos lo que significa navegar con niebla, ese elemento meteorológico tan temido por cualquier navegante. Así que no perdemos más tiempo. Comenzamos.
Con un día de retraso se inició la 23ª edición de la Mini Transat, la regata en solitario con la que muchos regatistas inician una carrera profesional ligada a la vela de alta competición en regatas oceánicas. Una prueba exigente, sin asistencias a bordo y barcos de pequeña eslora. El objetivo, pues, cubrir las más de 4.000 millas que separan Les Sables-d'Olonne, en Francia, de la isla de Guadalupe, en el otro extremo del Océano Atlántico, haciendo escala en la conocida isla de La Palma, donde la fuerza de la naturaleza se ha mantenido con la erupción del volcán Cumbre Vieja y que a estas horas los organizadores de la regata todavía mantienen como puerto de recalada, demostrando así su apoyo a los habitantes de la isla. Pero ¿qué supone navegar en solitario? ¿Cuáles son las cualidades que debe reunir alguien que se decide a cubrir alguna de las regatas que se celebran anualmente? ¿Con qué objetivo? Hablamos de navegación en solitario con un marino mercante en activo que ha encontrado en este tipo de regatas todas las virtudes que un deporte como la vela puede ofrecer y puede tener. Celso Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Déjanos conocerte un poco mejor. ¿Cómo te definirías, Celso? ¿Como marino de profesión, navegante por vocación? ¿Lo segundo te llevó a lo primero? Cuéntanos. Bueno, yo soy marino mercante de profesión. Los últimos 15 años de mi vida los pasé navegando, principalmente en remolcadores, barcos de salvamento. Y siempre me gustó la vela, ¿no? Lo que pasa es que, pues bueno, por mi profesión no me podía centrar mucho en ella. Ahora estoy trabajando en tierra y toda esa sal que me falta, pues la complemento con la navegación en solitario, que es algo que siempre me apasionó y que a día de hoy, pues bueno, estoy empezando poco a poco a meterme en ello. Nos has comentado que has trabajado en barcos de salvamento marítimo, lo que nos hace preguntarnos si estás acostumbrado a navegar en condiciones duras. Sí, estoy acostumbrado a navegar en condiciones duras, a rescatar a gente navegantes en condiciones adversas y bueno, sí, la mitad de mi vida profesional en salvamento la pasé en Fisterre, que es una zona, pues bueno, bien conocida por todos por el mal tiempo y la adversidad de las condiciones meteorológicas. Ya. Oye, la vela empieza a formar parte de tu vida de forma, digamos, decisiva, ¿no? Compitiendo con el equipo de regatas de la Universidad de Oviedo. Parece que fue una buena escuela, entonces. Sí, yo, la verdad, tengo que agradecer a Roberto Bucetas el casi pues todo lo que sé. Luego lo he complementado pues con otras navegaciones, pero la verdad he tenido la suerte de empezar a navegar en la vela de competición con Roberto, que es pues bueno, una muy buena escuela, un excelente profesional y conocido de este podcast. Ya hemos comentado y hemos hablado de la Mini Transat en la presentación de esta entrevista. Como hemos dicho, se inició una nueva edición. Como navegante que has realizado ya regatas en solitario en barcos de 6,5 metros de eslora, como es por ejemplo el caso de la Transgascoña, seguro que la salida de la Mini Transat supone para ti algo más que simple interés, ¿no? ¿Qué te sugiere una salida como esta? Claro, la Mini Transat es una de las regatas míticas, yo creo que en el mundo, ¿no? No puede haber más de 4 o 5 regatas que tengan tanto nombre y tanto romanticismo y tanta repercusión, ¿no? Lo que es la clase mini o la navegación en solitario en estos barcos tan pequeños, pues representa un poco lo que es la superación, la superación, la capacidad de sacrificio, todo lo que representa navegar en solitario y más en un barco tan pequeño. Por eso la Mini Transat, pues lo que te hace es seguirla con mucha atención y soñar en algún día poder estar ahí, en la salida de la regata. Son regatas, como decimos, muy exigentes, que además cubren muchos aspectos, ¿no? El estar físicamente bien, por supuesto el psicológico, el conocimiento técnico y de alguna manera tener cada elemento del barco en la cabeza por si hay alguna avería, alguna ruptura. Claro, la navegación en solitario, pues bueno, es conocido por todos que es la forma de navegar más dura que hay, pues por muchos aspectos, ¿no? La principal, lógicamente, como es su nombre, es que estás solo. Nadie te puede ayudar. Cualquier situación, cualquier problema que te surja lo tienes que solventar por ti mismo. No hay descanso, no hay capacidad de que alguien te dé un relevo. Entonces, pues bueno, requiere, sobre todo es mental. O sea, por supuesto lleva una preparación física importante, capacidad de resistir el sueño porque apenas se duerme,
fuerza física, pero sobre todo es las principales dificultades para la navegación en solitario son mentales, romper las barreras que tú mismo te vas poniendo y ser capaz de pasarlas, ¿no? De estar pues días sin dormir o durmiendo muy poco, de estar mareado y tener que salir a hacer las cosas porque si no lo sales tú nadie las va a hacer por ti y sentir el barco pues de una manera especial, ¿no? Porque incluso cuando estás durmiendo o en periodos de descanso estás totalmente pendiente y llegas, podríamos decirte, a fundirse con el barco, a ser uno solo. Aunque suene extraño, realmente entras en una dinámica de simbiosis, de sentimientos con el barco que en una navegación pues con más tripulación pues no se llegan a sentir. Claro, lo que nos dices, nos hace pensar en que la preparación es fundamental, ¿no? Porque muchas veces en este tipo de regatas se habla de eso, de la preparación. Una preparación que va, entiendo, enfocada a garantizar al máximo la seguridad en un entorno como es la mar, que ya de por sí plantea desafíos importantes, claro. Claro, hay dos aspectos importantes, ¿no? O sea, uno es la preparación del barco. La preparación del barco lo que requiere es fiabilidad. Todos los elementos del barco tienen que ser pues confiables porque vas a estar tú solo y no puedes hacer reparaciones, incluso una reparación, aunque sea pequeña en un barco con tripulación, en un barco cuando estás en solitario es realmente compleja. Entonces, por un lado está la preparación del barco, que tiene que ser muy exhaustiva. Si hablamos de los barcos de la clase Mini, son barcos relativamente sencillos en su construcción, aunque tienen un montón de reglajes y demás, son barcos sencillos. Por un lado está la preparación del barco y por otro lado está tu preparación como navegante, ¿no? Desde todo lo que sea en anticiparte, pues eso, en una regata, pues ver todos los aspectos, los bajos que va a haber, familiarizarte con las cartas, familiarizarte con las zonas donde vas a navegar, porque una vez que estás solo no puedes bajar, y más en un barco como son los minis, en los que no tienes asistencia pues de plotters y ayudas electrónicas a la navegación más que un GPS, pues las cartas, podríamos decir, las tienes que tener en la memoria. O sea, tienes que saber que en esa piedra no te puedes acercar más de 200 metros porque hay un bajo. Ese tipo de cosas que en un barco con tripulación bajas 20 veces a la derrota, compruebas en el plotter dónde estás y demás. Cuando vas solo, no. O sea, estás cerca de un bajo, cerca de un faro y demás, tienes que estar totalmente seguro de lo que estás haciendo. Y eso lo ganas pues con una buena preparación en tierra, ¿no? Lo que es la parte física, pues bueno, con entrenamiento, la gente que pueda, ¿no? Tienes que estar físicamente bien, y la parte mental, pues bueno, sobre todo la capacidad de resistir el sueño y cuando no puedes más, pues de saber que tienes que aguantar porque no puedes soltar la caña porque el piloto no va a aguantar, hay mal tiempo y tienes que estar ahí. Claro, hablamos de preparación que puede llevar años además para este tipo de regatas y también del sacrificio que supone a todos los niveles, Celso, el sacrificio personal, quien tenga familia sabe lo que eso significa, aparcar otros proyectos porque tienes que volcarte al 100% en la preparación de este tipo de regatas, ¿no? Claro, es muy absorbente. O sea, un proyecto o lo que sea de regatas en solitario es muy absorbente, incluso si es pues, regatas cortas, podríamos decir, de 600, 700, 1000 millas o 300, es muy absorbente. O sea, de hecho, tienes que tener, como yo tengo la suerte de que tu familia te apoye en eso, porque al final no participan. Su participación en eso es verte disfrutar, seguirte por los sistemas electrónicos que hay hoy en día de tracking de cómo vas en la regata, pero no tienen contacto contigo, no hay posibilidad de uso de móviles, ese tipo de cosas y al final, pues bueno, es un sacrificio importante, aparte de lo que es preparar un barco en solitario. Poco a poco, pues tienes que, no es simplemente adaptar el barco, tienes que, pues eso, preparar toda la campaña, tus vacaciones van en torno a la regata, adaptar tu vida profesional en torno a la regata es realmente complejo. En estos momentos que estamos hablando contigo, tenemos los barcos de la Mini Transat relativamente cerca de donde estamos grabando este podcast, porque se están acercando a Finisterre. La Mini Transat es una regata, como decimos,
en solitario que combina barcos de serie con aquellos que permiten alguna modificación por parte del patrón y los que se llaman de nueva generación, barcos feos para mi gusto. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Sí, podríamos decir, en la clase Mini hay dos tipos de competición. Por un lado se llaman los barcos proto, que son prototipos, o sea, no son barcos uno igual al otro, sino que acogiéndote a unas normas de mínimos que te permite la clase Mini, pues de eslora, altura del mástil, longitud de las botavaras, línea de flotación, tú puedes hacer realmente pues barcos unos muy distintos de otros. Tienen orzas pivotantes, tienen derivas, ahora los hay con foils, barcos con la proa redondeada, que hemos visto estos que llamas tú feos, pues es los barcos de nueva generación. Y luego los barcos de serie, que son barcos también, podríamos decir, barcos de competición, son barcos extremos porque al final no tienen nada dentro, pero son iguales entre sí. O sea, quiere decir que para competir en un barco en serie tiene que haber al menos producidos 10 barcos iguales. Eso serían los dos tipos de competición que encontramos, serie y prototipo. Los prototipos encontramos carbono, encontramos pues elementos pues eso, más complejos, más como si fuera un IMOCA, un barco de vuelta al mundo en pequeño, muchísimos reglajes, muchísimas capacidades que tiene el skipper, el navegante, de adaptar el barco a las condiciones. Los barcos de serie son un poco más sencillos, la orza es fija, no hay carbono en esos barcos, pero aún así son barcos muy ligeros y bueno, hechos solo para competir. Y lo que hablamos de nueva generación y vieja generación es los barcos de nueva generación. Son aquellos barcos, bueno, los vemos ahora con proa redonda, son barcos diseñados pues para navegar en portantes y al ser más mangudos tienen más volumen de flotación y son barcos que te aguantan mejor condiciones de vientos de través o de popa con mucho viento, con lo cual son barcos mucho más rápidos, pero pierden un poco la capacidad de ceñir. Porque, bueno, todo no se puede tener. Como son barcos diseñados, podríamos decir, para esta regata, que es la Mini Transat, cruzar el Atlántico de este a oeste, utilizando, pues bueno, pasando por Canarias, desde Francia, Canarias y luego el Caribe o Brasil, la mayoría del tiempo se navega en portantes. Entonces, estos barcos, pues las prestaciones que dan en portantes son muy altas, pero tienen el compromiso de que en condiciones de viento de proa pues son barcos pues más limitados. ¿Y cómo es navegar en solitario? ¿Qué cúmulo de sensaciones tiene Celso cuando lleva 2 días navegando solo y ahí empieza ya la cabeza a funcionar? Porque bueno, cuando uno ve costa y lleva un día navegando, todavía es poco tiempo, pero cuando ya llevamos 2, 3, 4, 6, 7 días, lo dicho, la preparación es muy importante. ¿Qué sensaciones tienes tú cuando estás en la mar navegando solo? Pues podría decir que la principal sensación que tienes, sobre todo si es una regata, si vas navegando en un transporte o llevando, pues bueno, todavía tienes la cabeza un poco más vinculada a tierra, ¿no? Pero cuando estás en una regata y en solitario, independientemente de la posición que lleves, solo piensas en el barco. Entonces, todo lo que es, pues te centras absolutamente en todo, los ruidos que notas cuando estás pues descansando abajo, ¿no? La planificación que haces, los miedos que tienes de decidir, jolín, el barómetro no para de bajar y va a subir el viento, tomaré un rizo, no tomaré un rizo. Todo ese tipo de sensaciones o de pensamientos se centran exclusivamente en el barco y eso es lo que más llamaría la atención. Parece que no y puede parecer difícil de creer, pero dejas de pensar en el resto de cosas que pasan fuera del barco y te centras exclusivamente en la navegación, en el barco, en tu situación. Lógicamente, pues piensas, si hay mal tiempo y tienes que ir a quitar la vela de proa, pues lo piensas muy mucho. Bueno, no lo voy a hacer ahora o lo voy a hacer dentro de 1 hora o tenía que haberlo hecho hace 1 hora y ahora tengo que ir allí, empaparme entero, pegarme 50.000 golpes y quitar la vela de proa o rizar el foque o rizar la mayor. Eso es lo que, sobre todo, es eso, que te centras muchísimo en lo que es el barco y la navegación. Suele decirse que los barcos son algo más que un objeto, los barcos tienen alma. Entiendo que cuando uno navega solo con el barco, esto vamos, se constata, ¿no? A cada minuto. Sí, cada barco tiene su alma, su personalidad y no es fácil de describir,
Pero bueno, cuando ves un barco, pues percibes pues ciertas sensaciones que no las tienes, pues a lo mejor viendo un coche, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que los barcos tienen alma, transmiten cosas especiales, sobre todo si navegas o te gusta la mar, pues te transmiten cosas, y cada barco, pues bueno, tiene sus peculiaridades. Es quien te cuida cuando las cosas se ponen muy difíciles, pues el barco es el que aguanta los embates de la mar, sí, y te mantiene a salvo. Ya lo hemos mencionado, cuando hablamos de navegación en solitario hay un aspecto que llama especialmente la atención, y es el régimen de descansos y sueño. ¿Cómo se dosifica la energía? Pues, a ver, yo me estoy centrando mucho en los barcos de mini, ¿no? Pero bueno, en la navegación en solitario, pues bueno, el principal problema que tienes es cuando tienes que descansar, alguien tiene que estar al timón, ¿no? Antes, pues, en la época de Robin Knox-Johnston y demás, que no había tanta evolución de los pilotos automáticos, pues se tenían que funcionar con pilotos de viento o incluso, como hacía Vito Dumas, amarrar la caña, quedarte a la capa y demás, ¿no? Ahora eso ha cambiado mucho. También, si leemos el libro de Knox-Johnston, ¿sabes? Mi propio mundo, pues antes se descansaba mucho más, porque en el Pacífico Sur no te vas a encontrar ningún tráfico mercante. O sea que si tú podías encontrar que el barco quedara navegando en una situación estable, podrías dormir 2 o 3 horas, sí, porque no te ibas a encontrar a nadie. Nadie navega en esas zonas. En los años 60 había zonas del mundo pues muy aisladas. Hoy en día, y navegando en Europa, cuando tú navegas en solitario tienes que tener en cuenta que en cualquier momento te puede aparecer un mercante, te puede aparecer un pesquero, te puede aparecer cualquier objeto flotante, y entonces se duerme muy poco. Normalmente duermes unos 20 minutos. El régimen en un barco que navegues en solitario, sueles dormir 20 minutos, te descansas, te despiertas, sales, miras un poco cómo están las cosas fuera, puedes volver a dormir otro periodo de 20 minutos, y después de ese periodo de 20 minutos ya sales y sigues navegando durante un par de horas. Esos 20 minutos son más o menos la mitad de la distancia que tienes de vista de horizonte, ¿no? Tú no puedes echarte a dormir en 1 hora, porque la capacidad visual que tienes, o el alcance visual que tienes, no cubre 1 hora, ¿no? En un ritmo normal de navegación. O sea, te puedes encontrar pues una zona de pesqueros, o te puedes encontrar una zona de tráfico o tráfico mercante, ¿no? Entonces, eso es lo más duro, ¿no? Tienes un sistema, normalmente yo en el barco tengo un temporizador que tiene un máximo de 30 minutos, parecido a un reloj de cocina, pero con una alarma mucho más fuerte. Entonces tú te metes en el interior o duermes fuera en la bañera, pones ese temporizador y en 20 minutos suena una alarma muy fuerte que normalmente tienes en un sitio que no te sea fácil desconectar, o sea, tienes que levantarte y desconectarla, y una vez que te levantas pues sales a mirar fuera y ver cómo están las velas, ver cómo está el barco, y si puedes te vuelves a dormir, que la mayoría de las veces no es así. Eso ha mejorado mucho con los pilotos, ¿no? En los barcos de vuelta al mundo, los IMOCAs, son barcos tecnológicamente mucho más avanzados, tienen radars, ICE, sistemas de detección de objetos, con lo cual tienes más alarmas que solo este sistema sonoro, ¿no? Tienes, si un barco entra en tu zona de 5 millas, pues son una alarma. Si detectan pues un blanco que no tenga ICE, como puede ser un iceberg con el radar, suena otro tipo de alarma. Entonces tienes según es el barco y según es más compleja la navegación, pues bueno, tienes más alarmas, y con lo cual esas más alarmas, todo lo fiables que sean, puedes dormir un poco más, pero lo habitual es dormir muy muy poco o nada. Hay veces nada durante días. Oye, y de tu experiencia navegando en solitario, ¿qué es lo más gratificante y, por el contrario, lo que más te preocupa cuando navegas solo? Bueno, gratificante es, pasar cada uno de los problemas que se te plantean, ser capaz de aguantar, vas regulando las velas y ser capaz de ya terminar una regata es un triunfo, por lo menos para mí, ¿no? Pero una regata en solitario, sin romper nada pero bueno, ser capaz de
hacer las cosas por ti mismo, de llevar el barco en unas buenas condiciones de navegación, superar los problemas de vientos, de cosas que te rompen, ese tipo de cosas es una satisfacción, y estar ahí tú solo disfrutando de lo que es el mar y de la competición, ¿no? Eso es una de las mayores satisfacciones, es ser capaz de hacer tú las cosas sin ningún tipo de asistencia, sin nadie que te ayude, solo dependes de ti mismo, y si estás mareado y crees que te mueres, pues tienes que salir fuera y hacer tú las cosas y tomar el rizo, porque nadie lo va a hacer. Y eso, pues bueno, es la capacidad que tiene el ser humano de aguantar los mayores sacrificios. Oye, Celso, y ya para terminar y volviendo al principio de la entrevista, recordemos que has navegado como marino mercante en labores de rescate. No me gustaría despedirte sin mencionar uno en particular, el que te inspiró para escribir el relato con el que ganaste el premio de salvamento marítimo, el rescate del Kea. ¿Cómo fue aquel rescate? Bueno, ese rescate fue en el año 2010 bueno, yo estaba de primer oficial en el Doninda, que es un remolcador de salvamento basado en Finisterre, y nos dieron un aviso de que un barco mercante se estaba hundiendo a 200 millas de la costa, que de aquella era fuera del alcance de los helicópteros de salvamento porque no llegaban tan lejos. El barco había sufrido un corrimiento de carga y estaba a 90 grados flotando sobre su costado, con toda la tripulación en el alerón de estribor, o sea, flotando en condiciones de muy mal tiempo. Y nada, navegamos hacia allá durante día y medio, llegamos a la zona del siniestro justo antes de que se hundiera, arriamos una embarcación en condiciones muy adversas y pudimos rescatar a 22 de los 24 tripulantes justo antes de que se hundiera. O sea, fue la providencia pues hizo que llegáramos allí y justo que el barco se hundiera. O sea, el barco aguantó flote justo hasta que llegó el remolcador de salvamento. Hay que ver, eres joven, pero ya tienes mucha experiencia en la mar, Celso. Ha sido un placer contar contigo, escucharte y aprender tanto sobre navegación en solitario de alguien que lleva la salitre en las venas, porque se nota que además lo explicas con pasión y lo explicas muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado, Celso, por habernos hecho tan ameno este tiempo, y oye, te deseamos todos los éxitos del mundo, porque seguirás navegando en solitario a la mínima ocasión, ¿no? En alguna regata. Sí. Estoy ya deseando el año que viene volver a navegar. Bueno, o sea, pues que nada, muchísimas gracias y un placer. Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto. Buena prueba a todos. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Hace tiempo que no decimos eso de bajar a la camareta, es lo que vamos a hacer hoy, bajar a la camareta para repasar algunos de los libros que tienen sus estantes librería Robinson. Vamos a hacerlo con Juan Melgar. Como hoy hemos dedicado buena parte de este espacio a la navegación en solitario, vamos a hablar de eso, de navegación en solitario, con uno de los títulos que, como decimos, podemos encontrar en librería Robinson, un libro que se titula Un paseo por el mundo, de Kokua Ripoll. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, un saludo a todo el mundo. Bueno, hablamos de navegación en solitario, ya sabemos que tienes varias publicaciones dedicadas a este asunto. Bueno, sin ir más lejos, de Bernard Moitessier ya hemos hablado en algún otro programa, y hoy lo vamos a hacer de Kokua Ripoll. Este autor es español y, como decimos, tiene un título que viene muy al caso, Un paseo por el mundo. ¿De qué libro se trata? ¿De qué estamos hablando? Pues Un paseo por el mundo es la crónica que nos narra Kokua Ripoll de su vuelta al mundo, que dio entre el cambio de entre el año 2000 y 2003, algo así, y da la vuelta al mundo. No todos los tramos los hace en solitario, pero sí mucho del tiempo va en solitario, pero en definitiva es él con su barco y con los elementos y con todo quien se da la vuelta al mundo. Podríamos decir que es prácticamente una vuelta al mundo en solitario, parando, eso sí, en muchos sitios. No es como esas vueltas sin escalas, etcétera, pero es una vuelta un poco más
un poco más cercana, como quien dice, un poco más cerca de lo que de alguien un poco más próximo a nosotros. Sí, una vuelta al mundo que está novelada, o el libro está escrito así en forma de guía, es decir, cómo salir de situaciones complicadas, cómo manejar toda la instrumentación que tenemos a bordo para llegar a buen puerto sin percances. ¿De qué encontramos? No, en sus es páginas? un libro que narra el viaje. No está novelado porque no es ficción. Bueno, por lo menos hasta donde podemos saber nosotros, ya sí. Eso ya es otra discusión. Y narra un poco, te explica, obviamente es un libro náutico, en el que explica mucho sobre el barco, o cómo se lo hace, por qué escoge ese barco. El libro empieza con un naufragio. Él naufraga con un barco anterior que tiene, al cual con el que hace la vuelta al mundo. Y era un barco de fibra, un X. Entonces dice, esto no me puede volver a pasar. Se deja el barco en unos arrecifes en el Caribe y consigue su barco nuevo, compra un barco ya duro para navegar en solitario y para poder hacer grandes navegaciones de acero. Bueno, y se lanza a la vuelta al mundo, con lo cual incluye su cruce Atlántico, su periplo por el Caribe, el cruce del Canal de Panamá, los Galápagos, todo el inmenso Pacífico, Nueva Zelanda, Australia, Tailandia, Ceilán, las Maldivas, el Mar Rojo, el Mediterráneo. Bueno, todo una vuelta por el mundo, la verdad. Y va contando, él tiene un estilo muy peculiar, es simpático, y todas las cosas que le pasan, todos los sitios por donde va, pues claro, toda la idiosincrasia de todos los países por donde va, toda la gente con la que trata, todos los demás navegantes que se va encontrando por el mundo, los demás circunnavegadores que hay por ahí, que se va encontrando en diferentes sitios. Bueno, es un libro que se lee muy bien y que resulta francamente ameno y a todos los que les guste navegar, desde luego es un básico. Sí. Es curioso, ¿no?, cómo los grandes navegantes se han tenido que enfrentar en alguna ocasión con algún naufragio. Este libro empieza con un naufragio igual, curiosamente, que el de Moitessier, un vagabundo por los mares del sur. Sí, exactamente. Puede recordar un poco el comienzo. Y pues mira, hablando de Moitessier y de Cocua, precisamente, él estuvo por nuestra caseta de la Feria del Libro, porque andaba por ahí, nos vino, porque justo salió cuando estaba en plena Feria del Libro, su libro, y una de las cosas que comentó es que él en Alicante estaba cuando Moitessier llega de su famoso viaje que narra en el libro Cabo de Hornos a Vela, que esperemos ver realizado y poder comentar dentro de no mucho. Entonces, él está ahí en Alicante con su padre, de joven, de pequeño, sí. Y habla con Moitessier, ve a Moitessier y tal. Él no es consciente en ese momento, pero luego más adelante, sí, ese era, hombre, el navegante francés, no. Hay que ver. Pero bueno, hizo gracia la anécdota como a veces, ¿no?, enlaza un gran navegante pues con otro navegante, ¿no? Sí. De esa manera en el tiempo. Qué curioso, cómo es el destino, ¿no? Tienes una llamada sin saberlo de niño o de joven, y luego efectivamente los caminos se van aproximando, ¿no? Se van juntando. Aparte de un paseo por el mundo, bueno, la literatura y los libros que hay dedicados a la navegación en solitario, pues son variados, ¿no? Entiendo. Sí, por ejemplo, una de las personas que durante un tiempo va con Cocua es Esperanza Pérez, que luego es la primera mujer española que cruza el Atlántico en solitario, que también lo narró en un libro, que se lo podemos, ese ya no es novedad, tiene ya bastante tiempo, pero bueno, otro día lo podemos comentar. Sí, no, navegaciones en solitario hay libros fabulosos. Por ejemplo, yo creo que uno de mis favoritos y el favorito de mucha gente, uno de los favoritos, pues En mi propio mundo de Sir Robin Knox-Johnston, que narra, bueno, aparte de varias navegaciones, principalmente su participación en la primera Golden Globe, en esa mítica regata en las que solo llegó él a la meta. Y ese libro es francamente bueno, la verdad es que nos resulta de estos, aunque sea muy de navegación un poco fuera de nuestro alcance, ¿no? Porque está siempre por esos mares del sur, con olas de 30 metros y con los icebergs y con todo ese tipo de navegación un poco mítica, pero es muy buen libro.
Qué curioso. A los que nos gusta navegar y nos da miedo navegar en solitario, la verdad es que nos despierta auténtica fascinación, ¿no? Quien lo consigue, quien de alguna manera supera sus miedos, porque en algún momento quien se echa a la mar solo, pues se lo tiene que plantear mucho, ¿no? Y supera esa barrera y al final se lanza, ¿no? Se lanza a navegar, que es lo que muchos quisiéramos hacer, pero no nos atrevemos, Juan. Bueno, eso cada cual, pero bueno, todo es cuestión de ponerse y lanzarse. Bueno. Yo creo que ahí lo que hay que es querer, y luego lo que yo creo que es esencial en estos casos para poder lanzarse a navegar en solitario es ser capaz de resolver los múltiples problemas que van a surgir. O sea, no es tanto una cuestión del mar o qué mar me voy a encontrar o el tiempo o las olas, que eso efectivamente puede ser, o que me arrolle un carguero, sino que se van a romper cosas todo el rato. En los barcos fallan todo el rato, pues se te rompe el timón, se te rompe el no sé qué, se te rompe el... Pues sí. Y ese tipo de incidencias en todo tipo es lo que tiene que ser capaz de solucionar, porque con lo que tenga a mano el navegante solitario. Yo creo que eso es mucho la clave. Pues sí, eso y tener desde luego mucha experiencia. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, Juan, si te parece. Te emplazamos para el próximo podcast y seguimos hablando de libros, los que podemos encontrar en Librería Robinson. Si queremos hacernos con alguno de ellos, ¿qué hacemos? Pues pueden, lo que preferimos siempre, desde luego, es que vengan a vernos a la calle Santo Tomé número 6 en Madrid, a la librería. Pero el que no pueda siempre puede ir a visitar nuestra web en nauticarobinson.com o escribirnos un email o llamarnos por teléfono, lo que prefiera el cliente. Pero siempre preferimos la visita y poder charlar un poco y comentar los libros. Es lo que más nos gusta. Dicho queda. Gracias, Juan. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo a todos. Adiós, adiós. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. En A Son de Mar, historias del museo. Pesca tradicional, marina mercante, biología, buceo, tiempos de conquista, las primeras navegaciones, la Armada. Podría seguir mencionando diferentes épocas y sectores vinculados a la navegación que tienen su espacio en el Museo Marítimo de Asturias. Pero mejor que yo, que sea José Ramón García, su director y encargado de descifrar los secretos del museo y sus historias, quien nos hable durante los próximos minutos. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy le toca el turno a las maquetas que guarda el museo en relación a las embarcaciones vinculadas con la pesca tradicional. Una lancha, una trainera, un barco de vapor, una merlucera. ¿De qué piezas estamos hablando? Cuéntanos. Bueno, pues mira, yo creo que es una serie que puede decirse que está en cabeza de lo más valioso del museo, porque supone no son solamente unas maquetas, sino es un testimonio de cómo eran realmente estas embarcaciones, hechas por un carpintero de Ribera que en su día las construyó. Uh-huh. O sea que no son hechas por fotos no, son barcos pequeños, sí, a escala 1:10, pero con todos los detalles y con toda la técnica que lleva la construcción de Carpintería Ribera. Sí, barcos hechos en madera, como dices, hechos por un carpintero de Ribera, con todo lo que ello supone, ¿no? Trabajando sin planos, incluso. Sí, en el Luanco tienen a gala trabajar sin planos, porque dicen que el ojo nunca engaña. Coño, debe ser verdad, porque no se conoce ningún fracaso de alguien que haya echado al agua a un barco que anduvo mal o que dio la vuelta, que se comportó mal. Ya. Bueno, ahora vamos allá a dar el nombre y apellidos, porque están hechos por un maestro carpintero Ribera, desgraciadamente fallecido hace unos años, que se llamaba José Ramón Fernández Costales. Él y su hermano Nolo tuvieron un astillero en Luanco y fueron muy finos constructores de lanchas. Tenían un gran prestigio. Sí. Y particularmente, era un manitas que fue capaz de hacerlo en escala reducida. Y si te parece, empezamos ya con una ligera descripción de ellas. Sí, porque como comentábamos, se trata de una lancha, de una trainera, me parece, un barco de vapor y una merlucera. Vamos a ello. Sí, como dije, por orden cronológico, la lancha y la lanchona son las que tenemos un testimonio fiel más antiguo, final del siglo XIX, principios del siglo XX. La lancha era una embarcación de 2 palos, sin cubierta,
y vela y remo, claro. Y era una embarcación pues de bajura, era intermedia entre la trainera, que eran 14 remeros y con una pequeña vela, y la lanchona, que era ya lancha mayor. Esta era para pesca de bajura, pesca al pincho, a la cafea, y a bordo iban 4, 5, 6 hombres como mucho. Y en algunos casos, como por ejemplo Cudillero o Avilés, se les llamaba peseteras. No logré todavía una razón por qué se llamaba así, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿Sería porque pescaban mucho, José Ramón? Peseteras de peseta. Ya, por eso digo, igual, no sé, faenaban mucho pues, y al final llevaban muchos perros para casa. Bueno, yo pensaba lo contrario, que era lo que costaban, pero bueno, no lo puedo saber. Uh-huh. Bueno, y la lancha, cuando era grande, ya con cubierta, era lo que se llamaba la lanchona, que era ya en palabras mayores, porque llevaba 2 veles al tercio grandes, y con ella iban, por ejemplo, a Bonito. El Bonito no oye como ahora, que lo hay que buscar en las Azores. No, aquí estaba a unas horas de la costa, pero había que ir a por él. Y esta era una lancha ya con cubierta. Aquello que se decía, embarcación sin cubierta, sepultura abierta. Uh-huh. Bueno, en este caso ya tenía más medidas. Ya iban 8 o 10 tripulantes y permitía guardar el pescado debajo de, una especie de bodega. Bueno, ya era, por eso se llamaba lancha mayor. Yeah. La trainera, sin embargo, era una embarcación de remo, solo de remo. Uh-huh. Era generalmente para pesca de sardina. Y claro, el que fuesen 12 remeros y el timonel, ya da la idea de que lo que se buscaba era hacer una maniobra rápida para envolver el copo, el saco de la sardina. De ahí eso derivó luego que hubiera competiciones, porque en todo el Cantábrico eran parecidas, ¿eh? Sí. Aquí tenemos la idea de que en Asturias llevaba una sola vela, en el Chipiteo de Proa, en el País Vasco llevaba 2 más pequeñas. Bueno, es una discusión, pero era sobre todo sardinera. ¿Y las traineras, las traineras que conocemos ahora de competición son las mismas que las que con las que antiguamente se pescaba? Muy similares. Muy parecidas. Yeah. Naturalmente las de antes eran de madera, pesaban mucho más, tenían seguramente, no eran tan livianes como ahora, y además las dimensiones no eran exactamente iguales. Yeah. El timonel llevaba un timón de caña muy aparatoso, ahora va con una espaldilla, bueno, pero muy parecidas. Desde luego, si se ven en la mar, salvo esa diferencia de razón de fibra de carbono y muy estilizadas, prácticamente era lo mismo. Y viene de esa época de cómo había que bogar con rapidez para realizar la operación en poco tiempo. Sí. Con esto ya entonces dejamos fuera las embarcaciones de remo y vela. O sea, digamos que damos carpetazo al siglo XIX, por decirlo de alguna forma, ¿no? Empieza el siglo XX. Eso es. Y sí, principios del XX. No. Hasta 1920 todavía hubo por ahí lanchones, traineres y lanches, Ya. Sí. Bueno, y la vela continuó porque, por ejemplo, aquí en Luanco todo el mundo habla del bote de Faro Corona, que fue uno de los últimos de Filipinas. Bueno, pues ese bote de Faro Corona era un bote de vela con orza. Ajá. Y estuvo en el muelle hasta los años 50 del siglo XX. Y todavía se pescaba a vela, o sea que sí. Cuidado. Sí. Bueno, él decía vela. Bueno, y a mí, ¿cómo se llama? Suso, el patrón de la emperatriz, que tú bien conoces, sí, me decía que él había visto a Ramón el capitán salir a pescar a vela. Sí, salir a bonito. Pues a lo mejor era en este bote o parecido, ¿no? Sí, así es. Sí. Pues siempre queda un residuo ahí, ¿no? Igual que los hay muy avanzados que van a la última, sí. Otros pues esperen siempre hasta que ya el tiempo los expulsa, vamos a decir, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí se quedan la lancha y la trainera, se quedan ahí, y hablamos del barco de vapor y la merlucera, ¿no? Eso es. El barco de vapor se solapa con la lanchona, Ya en el siglo XIX, parece que en Asturias el primer pesquero a vapor vino a Candás, a Los Herreros, en los años 1880 y mucho y tal. Bueno, empezó el vapor muy a cuentagotas, claro, era caro y tal, y también luchaba con esa especie de creencia de que las innovaciones no siempre son buenas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo marinos viejos que hablaban de que en el muelle se decía, no, coño, porque
un barco de vapor, el ruido de la máquina y la hélice envaya al bonito, envaya la pesca. Sí. Entonces decir, bueno, sí, envaya la pesca, hasta que el coronel, uno que llamaba el coronel, llegó y demostró que con barco de vapor se pescaba mejor, más rápido y por lo tanto más economía, claro, de todo, claro. de tiempo y de todo, ¿no? Claro, claro. Bueno, el vapor ya fue un barco, vamos a llamar ya, de pesca industrial. Y es cuando al mismo tiempo se desarrolla la industria conservera. Claro, los vapores vienen en tiempo, la pesca en el Cantábrico era muy abundante, Claro. entonces entren en puerto, todavía patrones que yo conocí me decían eso, que entraban hasta 2 veces cargados de bonito. Claro, Fíjate tú, ahora tienen que estar días por ahí. claro. Bueno, pues el barco de vapor supuso eso, pesca industrial, ya inversores, ya no era pesca, desde el punto de vista nuestro todavía era artesanal, pero ya no lo era. Claro. Y había que meter dinero, los barcos eran caros, bueno, eran mayores dimensiones, sin ser muy grandes, ¿eh? Ujú. Pues los barcos eran 16, 18 metros. Llevaban un par de velas auxiliares y era con carbón. Claro, y entran en tiempo, con lo cual, claro, se puede organizar todo el proceso de fabricación de lo que es la conserva de otra manera, ¿no? De una forma como mucho Claro. más ordenada, está claro, sí, sí. Claro. Estaba muy vinculado una cosa y otra. Y los vapores llegaron hasta después de la guerra. En los años 40 todavía algunos, Sí. ya había pocos, 50 ya poquísimos, y fue cuando empezó la lancha, lo que se llama lancha, que es un término genérico, pero aquí se denominó por lancha eso, una de 14, 16 metros, movida por motor de explosión, por gasóleo. Esa ya fue una embarcación que lo revolucionó todo, era más pequeña que el vapor, gastaba menos, maniobraba mejor y tenía todas las ventajas. Y encima era un tipo de embarcación más pequeña, era totalmente versátil. La merlucera, las primeras así, vamos a decir, experimentales fueron de los años 40 y en los años 50 y 60 fue una invasión en todo el Cantábrico. Sí, sí, Todo el sí. Cantábrico eran similares. Sí. El banco, por ejemplo, los constructores se hincharon a hacer lanchas de ese tipo para afuera, no solo para Asturias, sino también para Cantabria y para el País Vasco. Claro. Muchas de ellas iban sin armar, y sin motor. Pero bueno, fueron los años, vamos a decir, más brillantes de la pesca y de la carpintería de Ribera. Claro. Como ves, va todo unido, ¿no? Claro, claro. Antes hablamos de la pesca industrial, ahora lo mismo. Los astilleros respondieron. Claro. Y estas embarcaciones, sí. Sí, no, digo Dime. que hablamos de la Merlucera, una embarcación pequeña, maniobrable, con la que se podía pescar cerca de costa, claro, evidentemente. Y lo hacías todo mucho más fácil, claro. Ujú. Y valía para todo, ¿no? Claro. Y ven a la red, y ven a café, a bonito, bueno, de todo, ¿no? Ujú. Llevaban una cocina a cubierto, y ya era otra cosa, ¿no? Ya. Los tambuchos que daban paso a los camarotes, sin ser un lujo, ya eran un poco más confortables. De todas formas, bueno, hablamos de colchonetes de 90 centímetros, ¿eh? Sí, está claro. O sea que- Ujú, sí, sí. Que, bueno, Bueno. o sea que todavía era duro. Mm. Y luego ya la merlucera, como la pesca ya de este tipo empezó a declinar, vinieron los grandes barcos ya con maquinaria, tanto los de arrastre como los de red, que llevaban a bordo unas grúes para mover los aparejos. Bueno, ya la pesca ya reciente, que vuelve a llamarlo otra vez industrial. Ya no puede tener cualquiera un barco ya. Son ya embarcaciones muy costosas y es lo que hay ahora y lo que vemos en los puertos de Gijón y Avilés sobre todo, Sí. quedando en Luarca, Luanco, Candás, Llanes y tal, pues ya algún tipo más pequeño o intermedio. Sí. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, José Ramón, porque hemos hablado de una lancha, de una trainera, de un barco de vapor, de una merlucera, todo ello embarcaciones que encontramos en tamaño pequeño, muy pequeñito, ahí en el Museo Sí. el Museo Marítimo Bueno, y de si Asturias. hasta ahora hablamos de en plan técnico, hasta ahora, Sí. brevísimamente te diré que son para extasiarse con ellas, porque son de una belleza tremenda. No solo las maquetas, que están hechas en una madera guapa y demás, sino que el propio barco, si se separan un poco, ve que son extremadamente estilizados.
Uno cae en la tentación de comparar con los actuales, que son mucho más cómodos, que los pescadores van al cubierto, todo lo que se quiera. Pero estos jóvenes que eran guapísimos, tenían una línea, porque claro, tenían poca máquina o poco motor, claro, y no podían ser cajones. Claro. Ahora un motor arrastra lo que sea, pero entonces había que economizar en potencia y eso hacía que los carpinteros de Ribera afinasen, hiciesen estas virguerías. Guapísimas. Sí, no, maquetas hechas a medida con todo detalle y, ojo, hechas por un auténtico maestro. Todo un carpintero de Ribera que, como hemos dicho, trabajaba como trabajaban los carpinteros de Ribera, sin ningún tipo de plano. Bueno, aquí lo dejamos, José Ramón, si te parece, porque para el próximo podcast seguimos con más material. Algún otro objeto de los que tengáis por ahí por el museo, nos lo traes y hablamos de ello, ¿te parece? Hay que pensar en algo, sí, señor. Gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo, adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Movernos en un medio como la mar, donde las condiciones meteorológicas mandan, significa asumir riesgos cuando la situación se vuelve adversa y posiblemente una de las condiciones menos deseables sea navegar con niebla. La baja visibilidad aumenta el riesgo de colisión, ya sea con otros barcos o por escasez de calado si navegamos próximos a la costa. ¿Qué precauciones debemos seguir? ¿Con qué equipo contar? ¿O qué uso debemos hacer de cada uno de ellos? Son algunas de las cuestiones que tenemos planteadas para que Roberto Álvarez Bucetas, profesor en la Escuela Superior de Marina Civil de la Universidad de Oviedo, nos las pueda aclarar. Ya lo tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Oye, navegar con niebla nunca es deseable en ningún caso. No, la niebla se puede considerar el enemigo número uno de cualquier marino, tanto profesional o deportivo. Ya. Es casi peor que un temporal, la situación de niebla, es de las peores circunstancias que puedes vivir en la mar. Salir a navegar con niebla, además, cuando buscamos pasar un rato de ocio, es una irresponsabilidad, ¿no? ¿Qué hacer si nos sorprende en una travesía, por ejemplo? Bueno, nunca deberíamos salir a la mar si hay niebla en estos momentos, o incluso con previsiones de niebla densa en la zona costera, porque normalmente la niebla solo se produce normalmente en la franja costera. Puede producirse también en alta mar, pero bueno, es rara esa circunstancia. ¿Qué deberemos hacer en esas circunstancias? Bueno, pues lo más importante es extremar las precauciones. Tener conectado, encendido lo que sería el radar si disponemos de él, porque bueno, ese radar va a ser el instrumento de navegación que nos va a permitir ver los ecos de los barcos que tengamos en las proximidades, e incluso los radares actuales tienen alarmas de proximidad y de mínima distancia anticolisión de otros barcos que nos podían alertar de la presencia de algún eco. Pero bueno, habría que extremar una vigilancia visual, aunque estemos cerrados en niebla, habría que estar haciendo esa vigilancia visual, una vigilancia acústica, aunque también hay que decir que con la niebla la procedencia de los sonidos queda un poco distorsionada, pero aún así tendremos que mantener esa eficaz vigilancia acústica y en cierto modo, pues bueno, reducir la velocidad, ¿vale? Lo que sería la navegación. También deberíamos buscar, pues bueno, asegurar nuestra posición, tener siempre perfectamente trazada una derrota adecuada y siempre mantenernos alejados de lo que es la costa y los peligros de la navegación, por supuesto. Ya. Como decíamos, es el enemigo número uno de cualquier marino. Y reducir máquina, ¿vale? No podemos navegar en una lancha a 15 nudos cerrados en niebla. Es algo que podemos decir que es evidente, pero bueno, no por ello no tenemos que dejar de recordarlo, ¿no? El reglamento internacional, perdona que te interrumpa, Jorge. El reglamento internacional para la prevención de abordajes trata estas circunstancias y habla de lo que serían las señales acústicas para estas circunstancias. Es decir, en caso de situaciones de niebla, pues los buques tienen que emitir unas señales acústicas. Y en concreto podemos comentar 3 que son las aplicaciones, podemos decir, a barcos de recreo que podamos encontrarnos, en los cuales podamos navegar nosotros, que un barco con que vaya navegando de propulsión mecánica con arrancada debe emitir una pitada larga, es decir, de duración entre 4 y 6 segundos,
a intervalos de no más de 2 minutos. Si estuviera ese barco parado, es decir, un barco estuviera parado en una zona de navegación, pero parado y sin arrancada, debería emitir 2 pitadas largas cada 2 minutos. Y si fuera un buque de vela, tendría que emitir una pitada larga y dos pitadas cortas, de duración 1 segundo, la pitada corta, cada dos minutos, ¿vale? También hay que comentar o recordar del reglamento que si el barco es menor de 12 metros de eslora, pues bueno, a bordo pues no solemos tener equipos, instalaciones, instrumentos para emitir esas señales fónicas, señales acústicas, sí. Y nos sirve cualquier instrumento que emita señales acústicas eficaces, la típica bocina de gas para emitir esas señales, ¿no? Uh-huh. Hablamos, digamos, de los elementos técnicos y mecánicos que tenemos a bordo, pero cuando van personas, mantener la calma se vuelve algo imprescindible, ¿no? A partir de ahí, la seguridad a bordo también es muy importante. ¿Qué normas debemos seguir cuando llevamos gente en el barco? Bueno, pues esa gente hay que concienciarla de la circunstancia en la que estamos y bueno, pues que pues cuanto más personas haya, pues más personas pueden estar haciendo esa vigilancia. Mantener la calma, por supuesto, pues el patrón tiene que tener ahí un poquito de mano izquierda y de tranquilizar a toda la tripulación, a las personas que vayan a bordo y que en cierto modo pues colaboren. No poner a la gente nerviosa, tranquilizar a la gente. Si una persona, un tripulante, ve al patrón nervioso, al capitán nervioso, mal síntoma. Esa persona se va a poner nerviosa, pero automáticamente. El patrón tiene que estar tranquilo y tiene que estar dominando la situación. Sí. Si a ti te ven tranquilo, la gente va a estar tranquila a bordo. Es una de las causas lo que tratas de mantener a bordo con la tripulación, ¿no? Y bueno, comentar que también hablamos del radar, pero también hay que comentar el reflector radar, ¿no? Sí. Los barcos de recreo de este año, desde 1 de julio de este año, habíamos comentado alguna vez cuando hablamos del Real Decreto de Equipo de Seguridad, pues han mantenido o han establecido la obligación de que todos los barcos, cualquier zona de navegación en la que sea, que antes no era así, tienen la obligación de llevar un reflector radar. Un reflector radar es una instalación, es un equipamiento que lo que hace es garantizar un buen eco de un radar sobre nuestro barco. Uh-huh. Por lo cual, bueno, pues aunque sea un bote pequeño y sobre todo especialmente indicado para ese tipo de barcos pequeños, en cascos de fibra de vidrio, cascos de madera, son materiales que absorben el eco, el impulso del radar, con lo cual necesitamos algo que garantice que ese impulso del radar de un barco grande, un barco pesquero o otro barco de recreo, vamos a garantizar que devuelva ese eco, ese impulso, con lo cual estamos garantizando que salimos en la pantalla de su radar, con lo cual nos van a detectar vía radar, con lo cual reflector de radar fundamental y radar en funcionamiento y con una buena práctica en la utilización del radar y en la interpretación de las imágenes del radar, porque el radar, bueno, suele ser un instrumento que bueno, hay que hacerse a él y hay que tener unas horas de práctica a la hora de interpretar la imagen. Roberto, la niebla puede sorprendernos tanto de día como de noche. Entiendo que el protocolo es el mismo, con la diferencia de que de noche, bueno, pues un poquito de visibilidad podemos ganar, ¿no?, con las luces que tengamos a bordo. Bueno, las luces son luces de navegación. Las luces de navegación no son luces que se utilicen para que nosotros podamos ver a bordo. De hecho, no podemos llevar ningún tipo de farol, foco, como si fueran las luces de un coche. Debemos tener todas las luces apagadas dentro de lo que sería la embarcación. Solo encendidas las luces de navegación, para que sea fácilmente detectable ese barco desde el exterior. Si tenemos mucha luz dentro de lo que es la cabina, dentro de lo que es el puente, nosotros no seríamos capaces de ver claramente hacia el exterior, y si hay niebla, pues con mayor dificultad. De hecho, los puentes suelen tener luces muy tenues o luces incluso de color rojo, al objeto de que no nos deslumbre y podamos ver hacia el exterior. Luces de navegación, el reglamento lo establece, que tenemos que poner, encender las luces de navegación y emitir las señales acústicas, las señales fónicas reglamentarias. ¿Y hay alguna diferencia entre navegar a vela o a motor en condiciones de niebla a la hora de aplicar el protocolo, digamos? Bueno, el protocolo es el mismo. El protocolo es intentar reducir la velocidad. Cuando más despacio vayamos, menos riesgos de abordaje vamos a tener. Intentar evitar zonas de alta densidad de tráfico, es decir, no se nos va a ocurrir meternos dentro de una zona de un canal de navegación, un dispositivo de separación de tráfico,
los barcos de recreo pueden utilizar la zona de navegación costera, pero las diferencias, bueno, no son muchas entre una cosa y otra. Yo en un barco de vela, pues bueno, incluso arriaría las velas y me pondría a navegar a motor, que voy a tener mucha mayor maniobrabilidad en estas circunstancias, ¿no? La niebla, ese fenómeno del que no queremos ni oír hablar, pero del que hemos hablado, porque cuando hace acto de presencia y te coge navegando, es mejor tener las cosas claras. Roberto, gracias por habernos acompañado un día más. Vale, gracias a vosotros. Hasta aquí un nuevo capítulo de A Son de Mar. Ya sabes que si los contenidos te han parecido interesantes, puedes compartirlo en tus redes sociales o cualquiera de las plataformas que uses para escucharlo. Me harías un inmenso favor haciendo que la comunidad de oyentes aumente de esa manera. También puedes escribirnos a la dirección de correo podcast@asondemar@gmail.com para cualquier sugerencia que nos quieras hacer llegar. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.